Ya. Ahora, bueno, chicos, ya por último, para acabar, vamos a tocar el tema de genómica nutricional, que es hasta donde va a venir el examen. Acuérdense que el examen va a tocar 7 puntos, el cual, si no me equivoco, son cromosomas, de ahí viene a ser lo de expresión génica, que vendría a ser replicación, transcripción, traducción. De ahí, ahí no me acuerdo qué más sigue, pero no me acuerdo. ¿Te acuerdas el orden de los temas? La cosa es que va a tocar 7 temas, también incluyendo división celular, mecanismos de regulación génica, también lo que ya vimos de apoptosis, lo de necrosis, también justamente lo que ya vimos ayer, eh, y lo que acabamos de ver con César, ¿no? Bueno, que son los 7 temas que va a tocar. Y ya acuérdense que tanto mecanismos de regulación génica como genómica nutricional y el tema que dicté ayer, ¿cuál fue? No me acuerdo. Mm, no me acuerdo, claro. Fue. La cosa es que esos 3 temas, o bueno, al menos los 3 últimos son los más certeros. Pero este tema, al menos el económica nutricional, cuando yo he hecho la PPT para dictar la clase, me he dado cuenta que tiene muy poca teoría. Muy poca teoría en la cual yo les puedo enseñar, porque si soy así concreto, tiene 7 diapos en las cuales yo puedo aclararles un poquito del tema, y eso que estamos quitando la carátula, tiene 6 diapos. ¿Por qué? Porque lo demás vienen a ser ciertas investigaciones o ciertos datos que nos da ahí la doctora Nancy y el doctor Clever. Si a mí me lo preguntan en lo personal si eso va a venir, la verdad es que no lo sé, pero yo voy a tratar de explicarle lo más puntual de genómica nutricional, porque ya leí todas esas diapos, que son 60 diapos, no sé qué loco lo leería ahorita, pero ya. La cosa es que lo que yo voy a pasar a explicar no va a ser toda la PPT de Nancy, o bueno, de Clever, de quien lo haya hecho, sino va a ser lo más puntual y lo más esencial. No coman nada. Sí, sí, chicos, porque ya sería muy datero ya que les pregunten otras cosas como ciertos estudios. Por ejemplo, si nos vamos a la última parte donde menciona ciertas cosas que quizás no debería poner, porque esto viene a ser como para leerlo como el impacto de la dieta materna en la descendencia, la leche materna también, incluso la plasticidad de adaptación humana a la desnutrición. Ya, esos son temitas que no creo que se deban explicar, sino que más que todo se deban leer. Pero igual le he puesto ahí para que pues podamos ir leyéndolo o para que mi PPT sea más completa también. Así que vamos a empezar primero con el tema principal, la genómica nutricional. Vamos a resaltar lo más importante, chicos. A ver, primero, que es la ciencia que estudia la interacción bidireccional entre el genoma humano y la nutrición. Eso es lo que ustedes tienen que tener en cuenta. Pero voy a usar un color de acuerdo a la PPT. No, no me gusta. Este, ya, no sé, por ahí. Cosa, ya, tener en cuenta, es la ciencia que estudia la interacción bidireccional entre el genoma y la nutrición. Este se basa en la premisa que, aunque el ADN contiene las instrucciones para el metabolismo y la homeostasis, la dieta es el factor ambiental que determina cómo se expresan estas instrucciones. ¿Qué quiere decir esto? Primero, cuando hablamos de genoma nutricional, vamos a hablar de la estrecha relación entre de lo que son genes y alimentación. Cuando nosotros nos referimos a lo que son genes, nos referimos nosotros el ADN. A esto básicamente se refiere la genómica nutricional. Es la ciencia que va a estudiar esta interrelación bidireccional. ¿Por qué? Porque, a ver, nuestro cuerpo, por así decirlo, va a tener, como lo menciona acá, el ADN contiene las instrucciones. Nuestro cuerpo va a tener ciertas instrucciones, pero lo que va, por así decirlo, o sea, lo que nosotros comemos va a afectar de cierta manera cómo esas instrucciones se expresan. Porque se acuerdan cómo se expresa un ADN, se expresa sintetizando proteínas. Entonces, si nuestro ADN llega a expresarse, es la genómica nutricional el que va a encontrar la relación de cómo la alimentación que nosotros llevamos va a influir en la expresión de nuestros genes. Entonces se va entendiendo la idea, por eso es que dice, se basa
en la premisa de que aunque el ADN contiene las instrucciones para el metabolismo, o sea, nuestra función normal del cuerpo, y la homeostasis, claro, ciertas funciones, ¿no? La dieta, que vamos a ponerla acá, la dieta es el factor ambiental que determina cómo se expresan esas instrucciones. ¿Se va entendiendo, no? La idea, porque va a haber, o sea, va a estudiar si en tal caso, a ver, voy a ponerlo acá, se activan, se desactivan o se modifican. O sea, cómo nuestra alimentación va a activar, desactivar o modificar estas expresiones que tienen nuestros genes. Y ya, se va entendiendo. Ahora, esto también va a explicar cómo básicamente, bueno, he puesto el objetivo principal, que es lo que va a explicarse abajo, pero bueno, como lo he puesto abajo, ya, simplemente vamos a leer las dos partes, o sea, las dos disciplinas complementarias y después vamos a hablar del objetivo principal de la genómica nutricional. Primero, va a tener sus dos disciplinas complementarias, las cuales vamos a encontrar la nutrigenética y la nutrigenómica. A ver, vamos a empezar leyendo qué es la nutrigenómica. Por aquí voy a cambiarle un poco el resultador, algo más claro. Ok. La nutrigenética estudia cómo las variaciones genéticas, vamos a notar, resaltar esto, las variaciones genéticas únicas de cada persona influyen en la forma que su cuerpo absorbe, metaboliza y responde a los nutrientes. ¿Cómo así? O sea, literalmente va a explicarnos cómo nuestros genes van a afectar nuestra respuesta a la comida. Y es lo que voy a poner acá. Cómo nuestros genes afectan eh, la respuesta a la comida. ¿Cómo así? Chicos, cuando nosotros estamos teniendo una dieta, la dieta no va a ser la misma que para mí como para otra persona. Por eso es que la nutrigenética va a estudiar cómo las variaciones genéticas únicas de cada persona influyen en cómo su cuerpo absorbe, metaboliza y responde a los nutrientes. Ejemplo, puede responder como literalmente la cafeína, quizás hablando de la cafeína. Vamos a poner acá una tacita de café. Como la cafeína en una persona, por así decirlo, en una persona A, va a tener una cierta respuesta, va a tener quizás una respuesta A, y quizás en una persona B, va a tener una respuesta B. ¿Cuál puede ser esa respuesta A? Quizás la cafeína me pone muy ansioso. Quizás en la persona B, ¿cuál puede ser puede ser la respuesta que pueda tener la persona B a la cafeína? A mí no me afecta. Pero ¿de qué estamos hablando acá? Estamos hablando de dos personas con pequeñas variaciones genéticas, ¿sí? Pero estamos hablando del mismo café, o sea, estamos hablando de lo mismo que están comiendo ambos, o tomando en este caso, pero una diferente respuesta dependiendo de estas variaciones genéticas entre las dos personas. Eso es esencialmente lo que estudia la nutrigenética. Ahora, vamos a tener ahora su segunda, bueno, la segunda disciplina de la genética nutricional, que es la nutrigenómica, que este va a ser algo contrario, ¿no? Los dos son complementarios, pero entiendan esta idea. La nutrigenómica estudia cómo los nutrientes y compuestos de los alimentos actúan como señales moleculares que influyen en la expresión de los genes. Esta acá es una palabra importante. Espera. Señales moleculares. Espera. No, ok. Literalmente dice, o sea, dice cómo los nutrientes, o sea, lo que nosotros comemos, van a actuar como señales que van a influir en la expresión de nuestros genes. O sea, es un poco al revés de la nutrigenética, porque la nutrigenética afectaba cómo nuestros genes afectaban la comida que nosotros comemos. Ahora vamos a hablar de cómo la comida que nosotros comemos llega a influir en la expresión de nuestros genes. Es algo contrario.
Entonces, nosotros, ¿qué podemos decir así? Vamos a decirlo, por así decirlo, en una manera más entendible, cómo la comida afecta tus genes. A diferencia de cómo nuestros genes afectaban la respuesta a la comida, acá es cómo la comida afecta a nuestros genes. Tenemos un ejemplo, a ver, déjame ver si no tengo un ejemplo. Ya. Ya, bueno, creo que no noté mucho ejemplo. Pero básicamente lo que acá nos están diciendo es que bueno, estos alimentos que nosotros consumimos va a llegar a ser señales moleculares que van a influir en la expresión de nuestros genes, ya sea activándolos o silenciándolos, impactando así en las rutas metabólicas y el equilibrio del organismo. O sea, que la comida que nosotros tenemos, o sea, nuestros genes controlan literalmente cómo funciona nuestro cuerpo en su totalidad. Entonces, si nosotros estamos alimentándonos de algo que quizás afecta cómo se expresan estos genes, quizás de manera positiva o negativa, entonces esto va a tener repercusión directa en cómo nuestro organismo o el funcionamiento de nuestro cuerpo va a ser diferente, ¿no? Porque estamos comiendo quizás algo que nos está haciendo daño, o bueno, sería que entiendan esta idea. Entonces, bueno, por ejemplo, siempre se da un ejemplo que está en la diapositiva en cómo los ácidos grasos, ácidos grasos poliinsaturados, influyen directamente en la expresión de genes encargados de oxidar la grasa y usar energía. O sea, hay genes que, bueno, son encargados de eso, ¿no? Entonces, los ácidos grasos poliinsaturados influyen directamente en su expresión. Y estos genes, ¿de qué se encargan? De oxidar grasas y usar energía. Entonces, se influyen de manera negativa a los mismos genes que normalmente se encargan de oxidar las grasas, usar la energía, pues van a tener un mal funcionamiento, ¿no? De estos dos sistemas. Entonces, quiero que se entienda esta idea. Quizás no me capto los ejemplos, lo puntual que tienes que captar. Nutrigenética, cómo nuestros genes afectan la respuesta a la comida. Listo. Cómo quizás la misma dieta no es igual para una persona A como para una persona B. Nutrigenómica es cómo nuestra comida va a afectar la expresión de nuestros genes, ya sea activándolos o silenciándolos. Y como estamos hablando de genes, del genoma completo de nuestro cuerpo, esto va a tener repercusión directa en el funcionamiento de nuestro cuerpo. Aquí otro término que vamos a tener en cuenta en lo que es nutrigenética va a ser el término, lo voy a anotar acá sí, de color verde, es el término polimorfismos, que es un término relacionado porque estamos hablando en variaciones genéticas. Creo que se llega a entender eso, ¿no? Ahora, vamos a seguir hablando bueno, al menos del objetivo principal que yo les quería hablar de la genómica nutricional. Ahora, ¿de qué sirve saber, bueno, de qué sirve saber específicamente quizás cómo los alimentos tienen una repercusión en nuestros genes o cómo nuestros genes tienen una repercusión en los alimentos? Allá. Su objetivo principal vendría a ser dejar de usar recomendaciones iguales para todos y en cambio crear planes de alimentaciones personalizados según los genes de cada persona. Es decir, crear vamos a ponerla acá de mejor manera, crear lo que se le llama una dieta personal. Bueno, porque si nosotros conocemos cómo ciertos genes eh, interactúan con cierto tipo de comidas, ya no usaríamos una dieta para todos, ¿no? Como les digo, no puedes usar una dieta que le puede funcionar a una persona del tipo A y no le va a funcionar a una persona del tipo B. Entonces, con esos estudios de la genómica nutricional, tú puedes, o bueno, lo que se busca principalmente es crear una dieta personal para para cada persona, basándose en su genotipo único. Listo. A ver, otras cosas que quizás deben tener en cuenta aquí. A ver, allá.
En el caso de nutrigenómica se va a usar mucho el término, así como se llega a usar polimorfismo como término de la nutrigenética. En lo que es la nutrigenómica se va a usar el término portafolio. Voy a entrar acá, portafolio dietario. Ya. ¿Eso qué quiere decir? Esto es encontrar los mejores alimentos que tengan una repercusión positiva en nuestros genes. Eso es más que todo. Ahora sí, se ha entendido por ahora lo que es en general la genómica nutricional y sus dos ramas, tanto nutrigenética como nutrigenómica, y su objetivo principal. A ver, déjame ver si se entendió. Jairo dice que se ha entendido. Por ahí dice que también. César, tú, no. Sí, dice Víctor. Mm, ya. Ah, ya. Había un, había bueno, recuerda, esto es como tema de ejemplo para que se quede un poco mejor la idea. Yo traté de buscar unos ejemplos. Bueno, disculpen un minuto. Ok, aquí yo, en el caso de nutrigenómica, donde hablamos que cómo la comida afecta a nuestros genes, yo puse el tema del, quizás, bueno, esto lo hice con la idea de la IA, pero es un ejemplo bastante, bueno, es como el brócoli, ya. El brócoli puede tener cierta repercusión en activar genes que previenen el cáncer. Así como el ejemplo que puse del café, de cómo un café y café igual para dos personas puede tener una respuesta A como una respuesta B. En cambio, el ejemplo más clásico del nutrigenómica es como el brócoli, que es un alimento que puede activar genes que previenen el cáncer. Ya, ahora sí, chicos. Vamos a continuar con la epigenética. Sí, a ver, si no hay dudas, voy a continuar. La epigenética estudia, bueno, de manera simple, cómo se prenden o apagan los genes sin cambiar el ADN en sí. ¿Esto qué quiere decir? Es cómo va a cambiar la expresión genética, o sea, vamos a anotarlo acá. ¿Cómo cambia la expresión genética, pero no la secuencia de ADN? O sea, los ADN van a seguir siendo el mismo. Lo que va a cambiar es cómo se van a expresar. Ahora, justamente es la idea que está acá, ¿no? Tu ADN es el mismo siempre, pero la forma en que tus genes se expresan puede cambiar según factores externos como tu dieta, el estrés, la edad, el tabaco, la contaminación. Pueden ser bastantes factores los cuales pueden hacer cambiar, o sea, no pueden cambiar tu ADN como tal, pero sí pueden cambiar la forma en que tu ADN se expresa. Por ejemplo, para la epigenética es fundamental que nosotros tengamos ciertos puntos. Claro, primero, eh, vamos a ponerlo así, las modificaciones epigenéticas pueden eh, activarse por el ambiente, que es justamente lo que dije acá. Y en el tema de lo que estamos hablando de genómica nutricional, aquí estamos hablando en general de los alimentos, pero en sí abarca mucho más que eso. Otra cosa es cómo puede afectar
uno o varios genes. Y tercero, que estos cambios epigenéticos, mejor dicho, estos cambios en la expresión genética del ADN pueden heredarse. A ver, ya, una idea más clara de cómo pueden heredarse. A ver, justo acá tengo un ejemplo, donde estamos hablando de quizás, a ver, ya, vamos a ponerlo acá. Estamos hablando del caso de, pongan, una, bueno, no sé dibujarlo muy bien, así que voy a escribir una mujer embarazada, que es justo uno de los mejores ejemplos para explicar cómo los cambios epigenéticos pueden heredarse. Una mujer embarazada que va a tener ciertas cosas, como dieta alta en azúcar. Va a tener también, eh, vive en un ambiente de mucho estrés, quizás un ambiente de mucho estrés. Ya. Esto va a generar lo que son, a ver, por ejemplo, puede afectar, vamos a ponerlo acá, afecta genes. ¿Cómo qué genes? Como por ejemplo, a ver, genes que ayudan con el correcto funcionamiento de la insulina. ¿Puede alterar otro gen? Claro. Puede alterar el gen, por ejemplo, que controla el almacenamiento de grasa. ¿Qué puede hacer con la insulina? Puede hacer que funcione menos de lo normal. ¿Y qué puede hacer con el almacenamiento de grasa? Que funcione más de lo normal. ¿Ven? Cómo ciertos aspectos ambientales pueden afectar cómo se expresan sus genes. Claro, no sería afecta genes, no, sería afecta la expresión de genes. Y estos, o sea, por así decirlo, estas alteraciones, porque esto de acá, directamente ustedes sacan una conclusión, esto tiene una alteración directa de la glucosa, de niveles de glucosa. Ya, estos cambios de acá también van a afectar como es una mujer embarazada, al hijo que va a esperar, hijo o hija. Ya. Y este hijo, quizás de esta manera, van a ser con diabetes, porque cuando hablamos de alteración de niveles de la glucosa, estamos hablando directamente de lo que son la diabetes. No, no van a ser con diabetes, pero va a ser un hijo que va a vivir propenso a tener diabetes, porque esta persona tiene tanto los genes del correcto funcionamiento de la insulina como del control del almacenamiento de grasas. Pero ¿qué pasa? Que los tiene, por así decirlo, alterados. ¿Por qué? Porque su madre del embarazo no tuvo una dieta adecuada, tuvo un ambiente desfavorable para una persona que está embarazada. Entonces el hijo va a heredar todo eso. Quizás siendo una persona joven, él va a ser muy propenso a tener diabetes. Entonces, esto sería una mejor explicación de cómo la epigenética puede heredarse. Ahora, vamos a hablar también de mecanismos de control de la epigenética, que justamente es un poquito de lo que César ha hablado hace ratito, donde podemos ver la metilación del ADN, que es más conocido como el silenciador genético, ¿sí? Donde vamos a encontrar que va a consistir en la unión de grupos metilo a regiones específicas del ADN. Cuando hay metilos, o sea, más metilos de lo que normalmente debería haber, primero que lo vamos a subrayar ya. Metilación del ADN básicamente consiste en la unión de grupos de metilo a regiones específicas del ADN, que es justamente lo que César explicó hace un rato.
Cuando hay más metilo, o sea, hiper, hipermetilación, y estamos hablando de que la metilación es un silenciador génico, allá va a ver que el gen se apaga o por así decirlo, se expresa menos. Pero ¿qué pasa cuando hay, por así decirlo, menos metilo, pocos metilos? Hay una hipometilación. Allá, pues la función del gen se va a activar, se activa o expresa más. ¿Sí? Y es justamente lo que estamos hablando en un ejemplo de el correcto funcionamiento de la insulina, ¿no? Donde vamos a tener quizás que el gen del correcto funcionamiento de la insulina puede apagarse o puede expresarse de menor manera. ¿Sí? Esto que estamos viendo acá es, a ver, ¿cómo podría decirlo? A ver, ya. A ver, esperen, no tengo, ya se me olvidó la idea que les iba a decir, pero voy explicándoles el segundo ejemplo y cuando lo recuerdo, voy a decirse. Vamos a ver también lo que es la modificación de histonas. La modificación de histonas, recordemos que las histonas son las proteínas que enrollan el ADN. Así que vamos a leer qué dice. El ADN está enrollado alrededor de proteínas llamadas histonas. Es justamente lo que les acabo de decir. Como un hilo, un carrete. Cuando las histonas se modifican por acetilación, ay, disculpa, por acetilación o desacetilación, el ADN puede quedar o bien más suelto, que va a implicar que sea más fácil de leer, y esto va a implicar que tenga una mayor expresión genética, o va a quedar más apretado y más difícil de leer, y esto lo que va a incluir es que tenga una menor expresión genética. Supongamos que el ADN son estas cositas, ¿no? Que están sueltas, ¿no? Ya. Entonces las proteínas histonas son los que literalmente los están envolviendo. Pero ¿qué pasa cuando por así decirlo, las histonas se modifican de tal manera que la enrollan mucho más? Allá. Si la enrollan mucho más, vamos a recordar el ejemplo que les dije. Más apretado o en tal caso más enrollado es más difícil de leer, por lo tal es más difícil que se exprese genéticamente. A eso viene a ser la idea de modificación de histonas, donde ya, cuando las histonas se modifican, ya sea por acetilación o desacetilación. Ya, ahora sí. ¿Se ha entendido hasta acá este punto de lo que es la epigenética? Díganme, Sebastián Marañón, bien, Lord. Así que sí. Ya, por ahí dicen que sí, yo espero que sí. A ver, más respuestas a seguir, Cosmo. Ya, ya, a ver, respuesta también. Ya. La idea que les iba a decir, porque ya lo busqué en un apunte que tenía, es que, bueno, vamos a tenerlo en cuenta ahorita. La metilación es es la principal modificación epigenética que se pega directamente al ADN. Y lo vamos a poner directamente al ADN. ¿Por qué es bueno aclararlo? Primero vamos a poner que es la principal, ¿no? Porque si se dan cuenta, la modificación de histonas no se pega directamente al ADN, sino se pega directamente a lo que son las proteínas histonas. Y también va a haber otro medio que no le he colocado acá, pero lo voy a escribir ahorita, que va a ser la remodelación de la cromatina. Remodelación de la cromatina, que es algo que también se menciona, que va a reorganizar cómo está empaquetado la cromatina.
Y esto llega a afectar directamente al ADN, no llega a afectar directamente al ADN, sino que llega a afectar al empaquetamiento de la cromatina. Ahora, ¿esto es igual a las histonas? No, es diferente. ¿Por qué? Porque las histonas, como ya les dije, afecta directamente a las proteínas histonas, que por así decirlo, lo van a soltar o lo van a enrollar mucho más. Pero cuando hablamos de remodelación de la cromatina, es donde por una parte, o bien el ADN se puede abrir por una parte, se puede cerrar por otra. En este caso, ¿para qué puede ser? Ah, puede ser para procesos como la transcripción, ¿no? Donde, a ver, encontramos este sistema, este espacio donde se daba la transcripción, que era el promotor, si no me equivoco, donde estamos que el ADN, por así decirlo, se abra. O sea, va a afectar al empaquetamiento de la cromatina. Entonces son métodos diferentes, pero si hablamos directamente, ¿cuál directamente el ADN? Allá, esa es la metilación del ADN, pero la modificación de histonas no afecta directamente al ADN, sino afecta a las proteínas histonas, que no se equivoquen, son proteínas que enrollan al ADN. Y la remodelación de la cromatina no afecta directamente al ADN, sino afecta al empaquetamiento. Ahora sí, chicos, vamos a recordar un poquito de genómica nutricional con este cuadrito que está acá. Me pareció bastante bueno para explicarlo. Ya, primero, vamos a encontrar genómica nutricional. Ya sabemos sus dos disciplinas complementarias. Así que vamos a hablar. Primero, cuando hablamos nosotros ustedes me van a ayudar a completar el cuadro, de los genes y cómo esos tienen cierta influencia o tienen la influencia en cómo los alimentos, en cómo nosotros procesamos los alimentos, ¿cómo se llama? ¿Nutrigenética o nutrigenómica? Vamos, chicos. Nosotros vamos a completar el cuadro. O bueno, voy a completar con ayuda de ustedes. ¿Cómo se llama cuando, ya, claro, Fernando, listo. ¿Cómo se llama cuando los genes tienen la influencia para, o sea, tienen la influencia en cómo nosotros procesamos los alimentos? Nutrigenética. Nutrigenética, exacto. Vamos a poner acá. Nutrigenética. Y claro, por descarte, cuando hablamos de cómo los alimentos tienen esa influencia en la expresión de genes, ese se le llama nutrigenómica. Ya. En el caso de la nutrigenética, vamos a hablamos principalmente de lo que era la absorción de alimentos, ¿no? En cómo quizás incluso otro ejemplo que podríamos poner es la leche, ¿no? Como quizás porque unos tienen unos genes que son de intolerante a la lactosa y otros no lo tienen, la leche puede caerle, el mismo vaso de leche puede caerle diferente a dos personas, ¿no? Puede tener un efecto en una persona en A y otro efecto en otra persona en B. A ver, así que por eso lo vamos a poner acá, vamos a poner tolerancia a ciertos alimentos. Listo. Ahora, respecto a lo que son la nutrigenómica, vamos a hablar, bueno, hablamos mucho de que los alimentos que nosotros consumimos tenían esta expresión en los genes, ¿no? O sea, influían en cómo nuestros genes se expresaban. Pero aquí estamos hablando también de otro concepto, que es la epigenética, que la epigenética era la ciencia, por así decirlo, lo que estudiaba y cómo se afectaban nuestros genes, o sea, cómo se prendían o apagaban, sin que nuestro ADN cambie. Entonces, es normal que cuando hablamos de nutrigenómica, nosotros también hablemos de epigenética, epigenética, lo voy a cambiar. Listo. ¿Por qué? Porque están relacionados, por así decirlo. Están muy relacionados. En epigenética nosotros ya hablamos cuál es el principal, bueno, el principal que tiene una repercusión directa al ADN, que es la metilación del ADN. Ahora, también un tema que toca acá el doctor Kleber
y es lo que está en la diapositiva, me parece correcto mencionarlo, es que en la nutrigenómica vamos a hablar de los efectos de los alimentos, en este caso nutrimentos. Eh, bueno, para lo que me pregunte qué son nutrimentos, si lo hablamos en el ámbito de la genómica nutricional, son los alimentos que mejor le caen a, por así decirlo, al tipo de persona. O sea, son alimentos especiales para cada persona, que siempre va a buscar el beneficio de la correcta expresión de sus genes. Pero por ahora, para no complicarnos entre los alimentos. Entonces, estos alimentos van a tener efecto en tres áreas. Son las áreas que están en el PPT. Vamos a ver que este va a tener un efecto en primero el transcriptoma. Ahorita vamos a explicar qué es. Porque acuérdense que, bueno, va a influir, ¿no? Los alimentos, va a influir en cómo nuestros genes se expresan. Entonces, va a tener un efecto en lo que es el transcriptoma. Va a tener un efecto también en lo que es el proteoma. Y también va a tener un efecto en lo que es el metaboloma. En el transcriptoma, ¿qué es el transcriptoma? Ya, el transcriptoma es el conjunto completo de ARN. Ya. ¿Qué es el proteoma? El proteoma es el conjunto completo de proteínas. ¿Y qué es el metaboloma? El metaboloma es el conjunto total de moléculas, pero no cualquier tipo de molécula. Si no vamos a hablar de las moléculas como los azúcares, también vamos a hablar de lo que son los lípidos, aminoácidos también, etcétera. Ahora, ¿cómo podemos hablar de este efecto, no? Para comprenderlo de una mejor manera. Primero, para hablar de este, hay que recordar el siguiente mecanismo. Vamos a recordar. Recordemos que primero el ADN, y en este caso hablamos de los genes, van a, bueno, del ADN va a surgir lo que es el ARN, ¿no? Y cuando hablamos del conjunto de ARN, nosotros estamos hablando del transcriptoma. Y ahora, este ARN también tiene efecto en lo que son las proteínas. Cuando nosotros hablamos de proteínas, de qué hablamos del proteosoma. Ya. Y por último, bueno, para que no se pierdan, voy a ponerle números. 1, 2, 3. El número 4. Ya. Por último, estas proteínas van a tener, eh, van a tener una respuesta en los metabolitos. ¿Qué quiere decir esto? Ya, las proteínas son la expresión de nuestros genes, de nuestro ADN. Entonces, van a tener una repercusión directa en nosotros cómo nosotros controlamos, por ejemplo, los azúcares. Por ejemplo, cómo tenemos, por así decirlo, genes que controlan los niveles de glucosa. Ahora, también los lípidos, como hay genes que controlan estos niveles de los lípidos, de los triglicéridos, ¿no? Para que no se eleve mucho, porque no se baje. Entonces, también estas proteínas, al ser la expresión de los genes, porque no estamos hablando de solamente proteínas como algo saludable, también podemos hablar de hormonas proteicas. Entonces, estamos hablando también en especial de las enzimas proteicas que tienen esta función. Entonces, esto va a tener un efecto directo en los metabolitos. No, ¿cómo sería? Claro, los metabolitos, que esto se le llama metaboloma. Sí, disculpen, me confundí. Ya, creo que es para que ustedes lo entiendan. Entonces, a ver, ya. ¿Qué pasa cuando
hay un efecto en el transcriptoma. Si la comida que nosotros estamos comiendo afecta la expresión de genes, también va a expresar la expresión del ARN. O sea, va a ser inevitable que este no afecte la, la maquinaria la maquinaria que lee el ADN. En especial a quién, al, a la producción de más o menos producción de ARN mensajero. ¿Por qué? Porque si los alimentos que nosotros comimos afectan directamente a los genes y los genes afectan directamente al ARN, ahí ya entonces va a haber una repercusión directa entre la maquinaria que lee el ADN. Ahora, claro, y la maquinaria que lee el ADN va a crear los tres tipos de ARN, ¿no? Mensajero, ribosomal y diferencial. Pero en especial va a afectar al ARN mensajero. Ahora, si afecta la cantidad de ARN mensajero, también va a afectar a la cantidad de proteínas. Cantidad de proteínas. Si se afecta las cantidades de proteínas, también va a afectar a lo que estoy diciéndoles acá. La cantidad de enzimas. Enzimas que provocan reacciones químicas en nuestro organismo. Vamos a poner las reacciones. Que estos van a, literalmente, van a permitir el control. Voy a poner acá, control en niveles de glucosa, por ejemplo. También en niveles de lípidos, como los triglicéridos, ¿no? Que son lípidos simples. También niveles de colesterol. Entonces, por eso es que directamente nos dice que los alimentos que nosotros consumimos van a tener un efecto directo en lo que es el transcriptoma, en el proteoma y en el metaboloma. ¿Cómo va a ser literalmente una reacción en cadena? ¿Por qué? Porque si literalmente primero estás afectando nuestros genes, también vas a afectar el ARN mensajero principalmente, ¿no? Lo voy a poner acá separado para que no se pueda alterar la idea. Ya, y si tú afectas la producción de ARN mensajero, también vas a afectar la producción de proteínas. Y también vas a afectar, en este caso, a cómo funciona o sea, también vas a afectar de manera directa el funcionamiento de nuestro cuerpo. Así que en eso básicamente estamos hablando en cómo la genómica nutricional, los genes van a tener un efecto en cómo nosotros procesamos los alimentos y cómo los alimentos van a tener un efecto en cómo nosotros expresamos nuestros genes. Ahora voy a hablarle de al menos lo que es el genoma. El genoma, no hay mucho que decir acá, la verdad, pero bueno, déjame. Primero se entendió lo de acá, vamos a ir por partes. Se entendió esta dinámica de genómica nutricional. Entonces, estamos aquí, sí. Solo Estefano. ¿Quién más? César, normal, ¿se va entendiendo? Ya. Vamos a hablar de lo que es genoma, ya de ahí terminamos literalmente la teoría, que es cortita. Como les digo, solamente estoy tocando los puntos más principales. Ya, en lo que es genoma, bueno, el genoma es todo el ADN que tiene un organismo. Eso creo, esa idea creo que ya la manejan mucho. Ya. Ahora, ¿qué ideas podemos tener acerca de este genoma? Ya, este genoma no cambia a menos eh, que haya mutaciones. Porque recuerden que los alimentos que nosotros consumimos no cambian el ADN en nuestro cuerpo, cambian la expresión del ADN que tenemos en nuestro cuerpo. Otra cosita, que, bueno, que esto no, el genoma no solamente es el conjunto completo, o sea, es el conjunto completo de genes
y también de toda la información genética de un organismo. Eso es suficiente, creo, del genoma. Ahora, el epigenoma, claro, es diferente a la epigenética. ¿Por qué? Porque la epigenética es la que estudiaba bueno, cómo había diferentes expresiones genéticas, ¿no? Que no alteraban la secuencia del ADN. Pero el epigenoma está formado, está formado por todas las modificaciones químicas que se añaden al ADN, como la metilación, o bueno, también las que tienen repercusiones en el ADN, como la acetilación y el empaquetamiento del cromosoma. Por eso es justamente lo que menciona acá. Se añade el ADN o a las histonas y que controlan en cómo se expresan los genes. O sea, epigenética estudian la expresión genética que no altera la secuencia de ADN. ¿Qué es la epigenoma? El epigenoma está formado por todas las modificaciones genéticas. Son todas. O sea, es como que el epigenoma es el conjunto. La epigenética es la que estudia esta expresión. O sea, la que estudia cómo hay un cambio en la expresión genética. ¿Se entiende, no? Es como que el epigenoma, el conjunto de esos cambios. La epigenética estudia esos cambios, que acordemos que no alteran en ningún momento el ADN. Tales ya, bueno, como ya lo mencioné, ¿no? Tenemos las modificaciones como químicas que se llevan al ADN, como puede ser, para recordar, ¿no? La metilación. Y acá tenemos también las histonas, que son la acetilación. Vamos a encontrar la compactación de la cromatina. Ahora, también vamos a hablar que estas modificaciones no van a cambiar el ADN, solo le van a decir a la célula qué genes deben activarse, qué genes deben apagarse y cuántos genes deben expresarse. O sea, van a afectar directamente el funcionamiento y también van a afectar a la cantidad de genes que se expresan. ¿Hay más que decir de la epigenoma? No, creo que no. Así que vamos a pasar ahora. Bueno, ¿se ha entendido la idea? Si no, para hacer una pequeña diferencia entre epigenoma y epigenética. No sé si alguien tiene alguna duda. eh, si alguien tiene alguna duda, yo hago una pequeña diferencia más de lo que es epigenoma y epigenética. Bueno, Jairo lo ha entendido. Ya. Para los que aún les quedan dudas, no quieran preguntar. Epigenoma es el cambio completo, está formado por literalmente todos los cambios de expresión genética. La epigenética estudia estos cambios de expresión genética. Y acuérdense que no cambian la secuencia del ADN. La única manera de que cambie tu secuencia del ADN o que cambie el ADN que tienes en tu cuerpo es a través de mutaciones o modificaciones también en un laboratorio, ¿no? Ya, denme una chica. Vamos a seguir. Ya, ¿qué dice? Listo. Ahora sí, vamos a hablar acerca de lo que es el impacto de la dieta materna en la disciplina. Aquí se va a querer estudiar cómo la nutrición en etapas tempranas programa la salud futura mediante cambios epigenéticos. O sea, cómo tú desde temprana edad, o sea, si desde temprana edad se te da ciertos alimentos, cómo tú puedes alterar los cambios epigenéticos, o sea, la expresión de tus genes. Puedes encontrar, por ejemplo, volvemos al tema de la insulina, genes que ayudan a controlar mejor los niveles de glucosa. O vamos a encontrar acá la proporción de entre carbohidratos y proteínas. Por ejemplo, vamos a tener un ejemplo acá. Dietas altas en carbohidratos y bajas en proteínas durante el embarazo. Este va a tener un efecto negativo. ¿Por qué? Porque estás hablando de que dietas altas en carbohidratos y estás hablando de dietas bajas en proteínas. Entonces esto te vas a
exponer a mayor riesgo de hipertensión y alteraciones de la glucosa en la descendencia. Justo mi perro se puso a ladrar, pero ya. Ahora, si nosotros hablamos del consumo materno de ácidos grasos poliinsaturados, que es justo lo que mencioné antes, donde podemos hablar dietas ricas en salmón, sardinas, aceitunas, vegetales, chía, linaza, hasta frutos secos, este va a tener un mejor control de la glucosa en los hijos. Para lo cual acá estaríamos hablando de un efecto positivo. Listo. No hay mucho más de qué hablar acá. Solamente va a decirnos cómo la nutrición en etapas tempranas puede afectar o busca programar los cambios de expresión de nuestro ADN, ya sea ejemplo de insulina, un mejor gen que controle los niveles de glucosa. Bueno, no mejores genes, sino mejor expresión de esos genes. Ya. Ahora vamos a hablar de la leche materna y programación metabólica que también está en el PPT, donde se habla que en un estudio de 1500, no, de 15.000 niños, se encontró que la leche materna pues, reduce el riesgo de obesidad infantil. Ya. Y también tiene ciertas explicaciones posibles. ¿Como cuáles? Ya. Tiene mejor autorregulación del apetito. O sea, controla de una mejor manera el apetito del niño. ¿Por qué? Porque es una fórmula natural. También tiene una menor ganancia de peso rápido en los primeros meses. O sea que va a haber un mayor control del peso. ¿Qué más? También esto es importante. Esto lo he visto en la PPT, mucho, bastantes veces. La presencia de leptina, que bueno, es una sustancia que no está en fórmula, solamente en leche natural. Y la leptina va a tener bueno, va a tener ciertas, a ver, va a tener, a ver, un poquito, va a tener ciertos efectos positivos. Va a tener, vamos a anotarlo acá, efectos positivos, principalmente como cuáles. Estamos hablando de la leptina, va a regular la saciedad y también va a regular el gasto energético. Son esas tres razones las cuales explican cómo la leche materna tiene un efecto directo en lo que es la obesidad infantil. Por eso que ahí dice, no, la leche materna influye directamente en el metabolismo a largo plazo. O sea, es, por así decirlo, un estudio que demuestra que la leche materna es mucho mejor que la fórmula, indudablemente. Ahora, vamos a hablar también de la plasticidad y adaptación humana a la desnutrición, que también es un tema que se va a tocar en lo que es la PPT, ¿no? Ya, esto no creo que, bueno, no sé si puede llegar a venir. Como le dije, la PPT está cargada de demasiados datos, pero yo he puesto creo que lo necesario, porque ya ahorita aprenderse esos datos ya está pucha, bastante de más. Ya. A ver, hablamos de humanos que pueden adaptarse a dietas pobres en nutrientes, en nutrientes. Ya. Idea clave. Humanos que pueden adaptarse a dietas pobres en nutrientes, aumentando la eficiencia de absorción y también va a disminuir la excreción de nutrientes. Ahora lo voy a explicar de una mejor manera. Ya, lo que pasa es que estamos hablando de gente que come muy poco. Esta gente que come muy poco va a sufrir un tema de, por así decirlo, adaptación. Porque cuando, claro, justamente es lo que estamos viendo, adaptación, ¿no? Entonces, ¿a qué quiere referirse con eficiencia de absorción? Ya, va a querer referirse a que nosotros comiendo menos vamos a poder, por así decirlo, tener una absorción mucho mayor. Y esto también va a disminuir la excreción de los nutrientes. O sea, literalmente comiendo menos, nosotros vamos a
aumentar nuestra eficiencia de absorción, ya sea, por ejemplo, en este estudio habla mucho del calcio, si no mal recuerdo, aumentaba en el individuo la eficiencia de absorción del calcio y también encontrabas que disminuía la excreción de nutrientes. Y esto es algo sorprendente, porque el estudio demostraba que las personas se podían adaptar a dietas muy pobres, literalmente comiendo poco. Entonces vamos a encontrar un estudio que se hizo a los peruanos, adultos peruanos tras vivir en dietas bajas en calcio, que es justamente lo que les mencionaba, que lograba mantener un equilibrio entre 100 a 200 miligramos al día, pese a recomendaciones de 800 miligramos al día. Entonces, ¿qué pasa acá? Allá pasa que estas personas lograron adaptarse, por así decirlo, a comer muy poco, cosa que no digo que, bueno, sea posible en todas las personas, pero se encontró un grupo que sí lo logró. Entonces esto mostraba una adaptación fisiológica prolongada por sostenía la deficiencia, o sea, una adaptación, por así decirlo, a las personas que comen muy poco o a los alimentos que comen muy poco. Ahora, chicos, vamos a las preguntitas. Dígame si se entendió estos tres puntos. Como el que habrá leído la PPT y lo ha leído fielmente, yo no, pero porque ya de tiempo ya. Sabrá que son muchos datos. Pero literalmente esto es lo más fundamental que habla la PPT. Solamente poquito. Así que quiero saber si se ha entendido. Solo Jairo me ha respondido. Por ahí somos veintitantos, somos cerca de 25. Así que dígame si ha entendido. Para continuar, Gabriel dice que sí. Esto es Gabo. ¿Qué más? ¿Qué más? Marañón también. Elizabeth también. De mi salón, sección 10 no hay. Jairo nomás. Sí, dice Cosma. Va a vender a Cosma, chicos. Último día lo vendo. Ya. César, ¿tú entendiste normal? Ya. Listo. Entonces vamos a lo que son las preguntitas, chicos. No he encontrado como tal preguntitas de esto, porque la verdad es que cuando yo se lo mandé a la IA, me daba preguntas demasiado dateras. Así que el que quiera hacer su banco de preguntas de este tema con no Google M, le va a brindar preguntas bastante dateras. Así que he seleccionado las preguntas que son, por así decirlo, más fáciles. Y solamente unas 6, porque no son muchas preguntas. Así que vamos con la primera. Vamos. Voy a dar un minuto, chicos. Ya. Go dice C, Marañón dice C, Stefano dice C. Entonces no sé si teníamos que crear una clavecita. Claribel dice que sí, Claribel está bastante atenta a la clase. Está bastante súper. A ver, Jairo por ahí está atento, creo también puede dictarme una clave. Sea champeando, aunque sea. Javi también está atenta por ahí, creo. No sé, voy a hacer ese ejercicio. Ya, pero Fabi, tú sigues ahí. ¿O no? Ya, ok. A ver, vamos a hablar. Ya, pero no me mandó claro. Sí, bueno, ok. En lo que es el contexto, ya, casi. En el contexto de la medicina de precisión se busca diferenciar cómo la variabilidad genética afecta el metabolismo frente a cómo los compuestos bioactivos modulan la expresión genética. Puro palabreo, bioactivos, podemos hablar de los alimentos. Si un paciente presenta hipercolesterolemia persistente a pesar de una dieta estándar estricta debido a un polimorfismo, mientras que otro paciente logra reducir sus marcadores inflamatorios mediante el consumo de ácidos grasos, omega 3 que activan ciertos factores de transcripción. Ok, vamos a subrayar diferente color de los pacientes. Ya, y el otro es no. Ya. El primero dice esto.
Un paciente presenta hipercolesterolemia persistente a pesar de una dieta estándar estricta debido a un polimorfismo. O sea, tiene una dieta estricta que seguramente le recomendó un doctor u otra persona, pero sus genes no están razonando igual. ¿A este cuál se refiere? ¿A nutrigenómica o nutrigenética? Esto se refiere, chicos, a lo que es nutrigenética, porque estamos hablando en cómo los genes influyen en su alimentación. Ahora, dice, otro paciente logra reducir sus marcadores inflamatorios mediante el consumo de ácidos grasos, que activan ciertos factores de transcripción. Cuando estamos hablando de cómo se activan cierta expresión genética, nosotros estamos hablando de la nutrigenómica. Acuérdense que nutrigenética, vamos a recordarlo, nutrigenética es cómo nuestros genes afectan la respuesta a la comida o a la alimentación y cómo la nutrigenómica es cómo la comida afecta a nuestros genes. Así que en este caso está bien la clave para todos los que han participado, sería casi. Ahora sí, vamos con la segunda pregunta, chicos. Y luego me dice que quiero participe, en especial Shari también podría participar. Ya, eso, Fabi, ok. Estefano también, Estefano Cruz. Jairo también podría participar. Ya, beso. Vamos a leerla. Dice, para diferenciar correctamente las dos ramas principales de la genómica nutricional, debemos observar la dirección de la interacción. Si estamos analizando cómo ahí vamos a subrayar, cómo los ácidos grasos de la dieta actúan como señales que se unen a factores de transcripción para encender genes de oxidación lipídica. O sea, estamos hablando en cómo los ácidos grasos, ya, en este caso vienen a ser los nutrimentos. Estos como tienen cierto, por así decirlo, efecto en la transcripción para encender genes, o sea, en la expresión genética. Hablamos relación alimentos-genes. ¿Esto a qué pertenece? A eso pertenece a lo que es la nutrigenómica. Porque para recordarlo, por así decirlo, si queremos decirlo así de manera vulgar, genes a alimentos, estos vienen a ser la nutrigenética, genética. Entonces, sí, la gravecita sería visita. Listo, chicos, vamos con la 3. Así, bueno, sin leerlo, ¿no? Pues si quieren leemos la otra. ¿Por qué no me decía nutrigenética? No, nutrigenómica es justo lo que hemos hablado. Y no necesito leerle el resto. Epigenética se refiere al estudio de los cambios de la expresión genética. Y metabolómica es, bueno, de los metabolitos, creo, que es justamente lo que hablamos acá. Metabolitos, sí. Ya. Ahora sí, vamos con lo que es la epigenética, una pregunta de epigenética. Vamos, chicos, preguntas. Vamos. Vale, hoy sí visto. Ya. Este cuando también dice eso. Ahí también dice besito. Vamos. Vamos, chicos. Shelly no sé si sea por ahí, pero Fabi también puede decir algo. Bueno, Shelly también dice eso. Eh, Vidi Brin. Gris, chicos. Bueno, ya. Dice, la epigenética actúa como un instructor o sistema operativo sobre el ADN, claro, porque va a estudiar cómo cambia la expresión de ese ADN. Uno de sus mecanismos principales es la metilación. Acuérdense que la metilación tiene un efecto directo sobre el ADN. Al nivel molecular, ¿qué efecto tiene generalmente la adición de un grupo metilo, o sea, hipermetilización, en la región promotora de un gen y cómo afecta esto a su función? Cuando hablamos de metilación, y esto también lo pueden preguntar en mecanismos de regulación de expresión génica, en mecanismos de expresión génica, hablamos del silenciamiento. Así que vamos a buscar una clave que tenga que ver con eso, ¿no?
¿Induce la relajación de la cromatina facilitando el acoplamiento de la ARN polimerasa y activando la transcripción? No, no activaría la transcripción. De hecho, cuando hablamos de silenciamiento se hace mucho más, por así decirlo, difícil de entrar a la transcripción. Ya, ok. Actúa como un mecanismo silenciador, que es justamente lo que estamos hablando, que reprime la expresión genética ni impide la lectura de la secuencia de... Sí, justamente eso es lo que estamos hablando. Provoca una mutación puntual irreversible, no. Aumenta la estabilidad del ARN mensajero, tampoco. Listo, chicos. A ver, vamos con la lactancia materna. Ya, son 30. Ahí para repasar, ¿no? No, se puede, se puede. Cuatro, le quedan dos. Chicos. Ya, solo hay una clave de... Ya, hay dos claves, creo. No hay más claves. Vamos, chicos. Somos cerca de 20 personas. Somos menos, ya igual ya está acabando, ya. Pero si no hay más claves, voy a explicarlo. Si la lactancia materna es identificado como un factor, bueno, Jairo también, factor protector contra la obesidad infantil y independiente del peso de la madre, ¿no? ¿Cuál es el mecanismo bioquímico propuesto relacionado a la composición de la leche humana, ausencia de fórmulas? Bueno, claro, que explique esta mejor regulación de saciedad y gasto energético del bebé. Justamente cuando hablamos de saciedad y gasto energético, nosotros hablamos de una hormona. Esta hormona era la leptina. Entonces, que justamente lo que está en la clave es esta directa, la presencia de la hormona de leptina, pero vamos a ver qué dice lo demás. Que regula la saciedad a nivel central, claro, y esto tiene que ver con los niveles del hipotálamo, ¿no? Y el gasto energético. La pregunta está directa. Vamos con la pregunta así, chicos. Vamos a hablar un poquito de plasticidad del genoma. Ya. Me han dado la clave de eso. No sé, ya por ahí no están participando. A ver, que se animen a participar otras personitas. Fabi, estás participando bastante bien. Shari también. Kaufman no has participado tampoco. Kaufman, ya ves, sí, ¿quién dice? Ok, ya. Vamos a leerlo. La plasticidad del genoma que los humanos adaptarse a diferentes entornos nutricionales. En contextos de desnutrición crónica o ingesta muy baja de un nutriente específico como el calcio. ¿Cuál es la respuesta fisiológica adaptativa que permite el organismo mantener la homeostasis y evitar enfermedades carenciales? Justamente acá hablábamos de dos puntitos, ¿no? Hablábamos de lo que era el aumento de la, o sea, eficiencia de absorción y la disminución de la excreción de nutrientes. Es justamente lo que ustedes deberían buscar. Eso está directo, ¿no? Porque te dice que hay un incremento drástico en la eficiencia de la absorción y reducción de la excreción del nutriente disponible. Claro, para las personas que comen muy poquito y aún así pueden sobrevivir. Ahora, en el contexto de la nutrigenética, ¿qué son los polimorfos de nucleótido único y por qué son fundamentales para entender la nutrición personalizada? Ya hablé muy poquito de polimorfos, polimorfismos, pero creo que por su nombre ustedes lo podrían comprender. Por ahí me van diciendo su clave, chicos, ya la última pregunta. No, Emir, porque siempre te conectas cuando ya termina la clase, ¿no? Pendejo. Ya.
clavecita. Beso, dice. Otras claves. A ver, Emir, que tú eres de Nutri, podrías tirarme la clave de esta, man. Pero no, no. Ah, mentira. Ya, la voy a explicar. Luego dice que sí. Y neta Fabi también. Ya. Dice, en el contexto de la nutrigenética, ¿qué son los polimorfismos de nucleótido único y por qué son fundamentales para entender la nutrición personalizada? Ya la gente me ha dicho la clave B, Shari, muy bien. Dice, son mutaciones cromosómicas complejas que impiden la digestión de grupos enteros. No son mutaciones cromosómicas, son variaciones de una sola base de ADN. Y claro, ahí viene lo de polimorfismo. Polimorfismo. Poli de diferente de forma. Explican las diferencias individuales en el metabolismo y respuesta a nutrientes. Es justamente lo que estábamos hablando, lo que era acá, eh, el término de nutrigenética. El término le pertenece más a lo que es nutrigenética. Ajá. Justamente lo hablé acá, nutrigenética. No, chicos, se cerró. Volvemos. En lo que es el término nutrigenética. Por ahora, bien. Y lo dice, son errores del ARN mensajero producidos, no, no son errores del ARN mensajero. Son marcas epigenéticas reversibles causadas por el consumo excesivo de hábitos celular. Aquí por su mismo nombre, un poli diferente y morfoforma. Entonces, son variaciones de una sola base del ADN que me explican las diferencias individuales en el metabolismo y respuesta a nutrientes. O sea, hablamos de la nutrigenética. Y esa es la clave de la. Así que chicos, esto sería todo. Aquí yo les dejo mi llavecito. Y como siempre, ¿no? César y yo